Atención a productores de televisión, fotógrafos, quinceañeras, novias y divas. La mejor especialista en alto peinado y maquillaje, Cristina Sariñana, está a tu disposición como estilista en arreglo de novias y quinceañeras, maquillaje y peinados profesionales para televisión, foto fija, pasarela, evento social, terapias alternativas, spa. Llámale al 777-134-1948. Recuerda, si no cambias, te cambian a ti. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos comenzando ya desde Cuernavaquita, su programa favorito todos los días aquí por internet, desde Radio 5M, transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México. Los saluda como siempre su amiga La Moreoli. Estamos aquí ya en vivo, son las 4:54 de la tarde. Amigos, esperando de verdad que podamos entablar conciencia el día de hoy con todos. Hoy Día Mundial del Agua. Y creo que es muy importante que todos tomemos en conciencia este día, no solo este día, todos los días. Hoy hacer un recordatorio con mucho énfasis, con mucha conciencia y sobre todo con mucho cariño, porque es el recurso más importante para vivir y creo que amerita mucha importancia para que también siga dando y se siga cuidando este recurso H2O tan importante para nosotros, Día Mundial del Agua. Que recuerden que es una fecha también para llamar la atención, es importantísimo que el agua que bebemos, el agua dulce, que nos proporciona pues obviamente todo lo necesario para tener calidad de vida, así es que y salud, por supuesto, por la limpieza, porque somos 70% agua, porque bueno, pues tenemos que hacer todo lo posible para mantener y prevalecer estos recursos naturales, principalmente el agua. Y bueno, hoy un día para que haya debates de cómo debemos gestionar los recursos hídricos para que en el futuro no falten. Recuerden que tenemos nuevas generaciones y que hay que dejarlos bien armados. Y bueno, el tema del agua este año en debates a nivel mundial en la ONU es el agua y desarrollo sustentable. Y bueno, hay muchas maneras. Recuerden la recopilación de aguas pluviales, que en Morelos es muy lluvioso durante todo el verano, así es que es la oportunidad para poder instalar ese sistema de recopilación de agua. Yo les invito a que tomen esa medida tan importante. Acuérdense que el agua es un elemento esencial del desarrollo sustentable y bueno, son los recursos hídricos y la gama de servicios que obviamente prestan. Juegan un papel también clave en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental. Ay, voy a estornudar. Perdón aquí en producción. Bueno, el agua también deben recordar que propicia el bienestar de toda la población y el crecimiento también inclusivo y tiene un impacto muy positivo en la vida de miles y millones de personas. Yo creo que de todos los que vivimos y también de todos los animalitos y toda la naturaleza. Hay que incidir en cuestiones que afectan obviamente a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana, por supuesto, y al medio ambiente. El agua es esencial para la vida, pero también es un factor elemental para el desarrollo y bienestar de la humanidad. Hay que tener muy claro eso. Nosotros, nuestro país, aquí en México, se dice que han decidido, se ha hecho un proyecto para que el agua siga siendo un motor de desarrollo sustentable, local, regional y nacional, para que las presentes y las futuras generaciones tengan obviamente la sustentabilidad en el sentido de este recurso y hay que ver cómo es la influencia tan importante y cómo preservar el agua porque es un recurso y repetimos claramente muy necesario para vivir y quienes no lo vean desde ese punto de vista pues yo creo que se están equivocando. El agua es algo que tenemos que cuidar en todo momento, cuidar que las llaves del agua tengan las gomas pues que no estén muy gastadas, que no se tire, que no haya goteo, que los conos de los water estén bien sellados para que el agua no se filtre por ahí, que bueno, ver que cuando uno se bañe, pues no, tenga un baño normal, ¿no? Que no se tire el agua, porque hay gente que deja hasta que sale quemando el agua para pollos, para pelar pollos por supuesto, y son baños de media hora a 40 minutos. Entonces, bueno, yo creo que podemos hacer un baño perfecto de 10 a 15 minutos, perfectamente bien hecho. Y si hay problemas de paso de agua caliente, bueno, pues es una manera de prevenir. Hay que checar las tuberías del calentador, todo eso.
Y por supuesto, cuando se regan las plantitas y cuando todo esto, hay muchos productos minerales que ayudan a mantener la hidratación de las plantas y del pasto, sobre todo cuando no existe, cuando el lugar no es tan húmedo, y bueno, cuando lo es y hay tiempo que no llueve, pues hay que usar estos recursos. De otra manera, también cuando se lavan los coches o las calles, pues lo más importante es pensar antes de hacerlo. Si vas a barrer tu calle, bárrela bien y riega un poquito con alguna regadera de esas que riegan las plantitas, que la llenas como cubeta, bárrelo y lávalo, pero no termines con el agua directamente en la manguera. Lo mismo lavar un coche, lo mejor es llevarlo a un autolavado donde tienen un sistema de reciclaje de aguas, ¿no?, de filtraje y demás, o bien si lo vas a lavar en tu casa, trata de usar 1 o 2 cubetas de agua para que esto no haga, pues no te provoque tirar el agua. Todo esto es con la intención de preservar este recurso que tenemos que recordar que cada vez hay menos. Hay muchos reportes aquí en el estado de Morelos de lugares donde no llega el agua, donde hay escasez de agua, inclusive en colonias de primer nivel, para que lo sepamos, donde el agua no está llegando. Tenemos muchos problemas bajo las tuberías de nuestro estado, que pues, son muy viejas, no tienen mantenimiento y hay mucho problema de ese abastecimiento. Entonces, por favor, tengamos conciencia de esto. Es normal que nos molestemos cuando el agua se tapa en las calles y se inundan, porque dices, bueno, ese es el colmo, pero es precisamente por lo mismo, porque el agua se tira por debajo de las tuberías y de la misma manera, como no tiene una manera de fluirla, también cuando llueve pues se tapan las mismas tuberías o los alcantarillados y eso provoca inundaciones. Pero bueno, hay que ver la manera de armar una técnica para recopilar aguas pluviales y tener una cisterna o un tanque adicional o ir guardando agua para momentos de emergencia. Recuerden que viene Semana Santa y son días en donde nuestro estado recibe muchos turistas, afortunadamente, y bueno, pues el agua pues se escasea y eso pues obviamente implica muchos problemas. Hay que empezar a tomar esas medidas tan importantes de guardar, preservar y por supuesto no tirarla, enseñarle a los niños cuidar el agua, cuidar las llaves, abrirla cerrada, cómo te lavas la boca. Bueno, pues usa vasos de agua. Yo te recomiendo que lo hagas mejor con agua purificada, de hecho es mucho más sano. Y bueno, pues esa es una intención que podemos tener cada uno de nosotros y nosotros los adultos, hacerles esa transmisión de mensaje y de conciencia y de educación a los jóvenes y a los niños para que dentro de un futuro ellos también aprendan a cuidar este recurso que si no lo tienen no podrán vivir definitivamente. Y bueno, vamos a ir un corte y vamos a regresar aquí, por supuesto, al mejor programa desde Cuernavaquita. Así es que no se vayan, amigos, porque tenemos mucho que hablar. Hace ya 21 años fallece Colosio. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿qué les parece? Vamos y regresamos. ¡Ya abrimos! Ensaladas y más. Disfruta de una gran variedad de ingredientes y diseña tu deliciosa y nutritiva ensalada. Contamos con servicio a domicilio. Llama al 246-4404. Te esperamos. Avenida Río Balsas, número 8, Colonia Vistahermosa. Ensaladas y más. Yo desayuno sano todos los días. Vengo por mis ensaladas y más. Oye, chica, ¿qué te pasa? Fíjate que ando bien triste. ¿Por qué? Ando buscando mi costeñito, pero no lo encuentro. Pues es fácil. ¡Costeñízate! Los mariscos más sabrosos. Yo lo encontré. Está en Río Mayo 201, Colonia Vistahermosa. Abierto siempre de 12 a 1 a.m. Llámale, se va a poner bien contento. Ay, ¿a dónde tú? Al 318-5441. ¡Costeñízate! Si te bañas en el mar. El Chulengo, bar cafetería. De lunes a viernes, lunes
de bife, martes de churrasco, miércoles de arrachera, jueves de tira, viernes de parrillada chulengo para 2 personas. Disfruta de los mejores cortes y del mejor servicio. Un lugar especial para compartir con tus amigos y con tu pareja. Ahora te espera todos los jueves, viernes y sábados con música viva desde las 4 a las 8 p.m. Te esperamos en Avenida San Diego 316. Llámanos 316-1640 todos los días del año. El Chulengo Bar Cafetería. Disfruta, muévete, sigue adelante, llega con nosotros. Audi Center Cuernavaca, Río Mayo 1334. Teléfono 316-8876. A la vanguardia de la tecnología. Audi. Giuseppe Ristorante. Nos mudamos. Ahora más rico, más bonito. Amplio jardín para niños, sorpresas en nuestro menú y mucho más. La mejor comida italiana en Cuernavaca. Te esperamos en Izcatiopan 112, Colonia Vista Hermosa, entre Teopanzolco y Río Mayo. Servicio a domicilio. Llámanos al 316-5758. Giuseppe Ristorante. La mejor propuesta italiana en Cuernavaca. Grupo Cuernavaca, autos garantizados. Somos una empresa dedicados a la compra, venta y consignación de autos seminuevos. Los mejores, los más innovadores, mejor servicio, excelente calidad. En autos y camionetas al mejor precio. Encuéntranos, Avenida Vicente Guerrero, 1401, Colonia Prados de Cuernavaca. Llámanos al 102-3410 o al 297-0176. Grupo Cuernavaca. Hotel Restaurant and Spa Las Mañanitas. Más que un hotel, el paraíso. Disfruta rodeado de arte, vegetación y aves exóticas. Tradición y estilo que despierta tus sentidos. Las Mañanitas, restaurant, suites, eventos, informes. Ricardo Linares 107, Cuernavaca, Morelos. Llama al 362-0000. Las Mañanitas. Más que un hotel, el paraíso. Wijova te ofrece una amplia variedad de talleres, seminarios, cursos de idiomas, diplomados y una amplia oferta educativa. Te invitamos a recibir mayor información. Cursa con nosotros la preparatoria. Haz tu licenciatura en Derecho, Docencia, Educación Física, Atención para los Trastornos de Audición y Lenguaje, Administración de Empresas, Sistema Computacionales, Sistemas Contables y sus novedosas maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial y Relaciones Internacionales. Una perspectiva diferente en la educación. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc, número 56, Colonia Amatitlán. Llama a tus informes al 314-5555. Wijova es Universidad Internacional José Vasconcelos. Una perspectiva diferente en la educación. Ya regresamos, ya estamos aquí desde Cuernavaquita. ¿Verdad? Bueno, amigos, ya estamos en su programa. ¿Y qué les parece si hablamos un poquito? Ya hablamos de este tema tan interesante que es el Día Mundial del Agua, con la intención, de verdad, amigos, amigas, de tomar conciencia, es de verdad hacer un paro de la mente y decir qué onda con el agua, cuántas veces me ha faltado y qué ha pasado cuando el agua no existe, cuando no hay. Nosotros somos aquí en Morelos muy afortunados porque tenemos mucha vegetación y de verdad llueve mucho y eso nos ayuda. Pero, por ejemplo, en el norte de la República, que son zonas áridas o extremosas, que no tienen el agua como nosotros en esta manera más natural, que no llueve así tal cual, que es desértico, imagínense lo que pueden estar viviendo y cómo es posible que sean más organizados. Bueno, pues obviamente eso es el llamado FODA, ¿no? Van creando de sus debilidades grandes fortalezas y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, porque todo por servir se acaba y también acaba por no servir. Y bueno, hablando de hace 21 años, esta fecha que es 23 de marzo, que bueno, pues es 21 años
del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que él vivió desde el año 1950 al año 1994. Él, hay que recordar, fue el candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Este asesinato fue el miércoles 23 de marzo de 1994 a las 5 de la tarde. Y bueno, pues eso fue en el norte de México. La muerte de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón en 1928. Y bueno, por el enrarecido ambiente político en el que sucedió, además de los errores, omisiones y desatinos que se cometen en el curso de la investigación, este caso generó grandes sospechas e crueldad también entre la población. Y bueno, la opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido por el Senado del propio PRI, ordenado directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a través de su jefe de asesores, José María Córdoba Montoya. Pero sin embargo, el último fiscal del caso, Luis Raúl González Pérez, estableció que no existen evidencias sólidas para señalar a nadie más como Aburto, que ese es el que tienen como chivo expiatorio desde entonces, que nada se sabe de él, como el único autor intelectual y ejecutor del crimen, y por ello del gobierno, que considera cerrado el caso desde el año 2000, lo cual se me hace terrible, ¿no? Hay que recordar la cronología de Luis Donaldo Colosio. Él estaba en Tijuana, en el aeropuerto, cuando estuvo en este lugar donde fue Lomas Taurinas, fue asesinado y fue impactado. Fue un momento que México se estremeció terriblemente. Y bueno, pues Luis Donaldo Colosio, hay que informarles que obtuvo la candidatura presidencial bajo el procedimiento informal conocido como destape. Ese fue el destape, ¿no?, acostumbrado de los gobiernos priistas en México sobre todo. Y en él, aproximadamente un año y medio antes de la fecha de las elecciones, se empezaban a manejar en los medios de comunicación los nombres de quienes podían obtener la nominación del PRI. Ustedes van a recordar todos los pertenecientes al gabinete del presidente en turno, porque era quien en realidad designaba directamente al candidato a través del mecanismo conocido como el dedazo. Y durante casi 60 años, al tratarse de un sistema prácticamente unipartidista, o el destapado, se le consideraba como el nuevo presidente, y la campaña obviamente se afrontaba como un mero trámite, ¿no? Ello nada más era el protocolo. Así explica, ¿no?, de parte del gran daño sistémico que este atentado causó al régimen político mexicano, aunque en el año 1988 se había presentado como un proceso electoral lo suficientemente muy competido, ¿no?, que incluso se presume fue, bueno, yo más que presumido creo que fue muy claro, muy fraudulento. En este caso, Colosio era visto como el sucesor de Carlos Salinas de Gortari ya por muchos desde entonces, no sé si lo recuerdan, pero el famoso destape de 1993 cumplió puntualmente con todas las reglas no escritas. El PRI anunció el apoyo de los sectores obrero, campesino y popular a favor de Luis Donaldo Colosio, que él era entonces el secretario de Desarrollo Social. El 28 de noviembre de ese mismo año, aunque se manejaron varios nombres, más de ellos, se considera que los otros precandidatos que habían quedado dentro de los finalistas fueron Pedro Aspe Armelia, el secretario de Hacienda, y Manuel Camacho Solís, el titular del departamento entonces del Distrito Federal, que ahora, bueno, pues es el gobierno del Distrito Federal. Y en los recómodos políticos posteriores a la designación, Aspe también continuó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acuérdese que Camacho renunció al departamento del Distrito Federal en represalia por haber obtenido la nominación, aunque luego aceptó hacerse cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, Zedillo fue nombrado por Colosio coordinador de su campaña electoral entonces, y en un movimiento operado por José María Córdoba, que se vio como un intento de Salinas por imponer su proyecto político durante varios sexenios, el candidato presidencial priista nombrado como coordinador de campaña, quien sería su sucesor al terminar el sexenio. Esa regla se cumplió con Miguel de la Madrid Hurtado, no sé si lo recuerdan, Carlos Salinas y Luis Donaldo Colosio, quien nombraron como sus coordinadores a Salinas, Colosio y Ernesto Zedillo, respectivamente, aunque existen indicios muy claros de que la llegada de Zedillo al equipo de Colosio fue una imposición de Salinas. Esto sostiene que fue el propio candidato quien lo solicitó. Así es como el candidato titubeante, a finales de 1993, arropado por la unidad del priismo,
un entorno económico en la apariencia favorable con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la confianza en una imagen alza entre los electores. Luis Donaldo Colosio y su equipo contaban con buenos augurios para su campaña proselitista. También prevenían un esquema de herradura con una duración de 9 meses, según el cual también durante febrero y marzo de 1994 se iban a centrar en promover y cerrar alianzas políticas. Y bueno, los momentos fuertes se esperaban más, obviamente, después de la Semana Santa o a principios de abril, con una tendencia a la alza, cuyo clímax, hay que recordar, se alcanzaría el día de las elecciones, que iba a ser el 21 de agosto. Toda esta planeación se truncó la madrugada del 1 de enero de 1994, cuando estalló la rebelión armada en la que los guerrilleros indígenas, ¿se acuerdan, no?, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tomaron varias poblaciones del estado de Chiapas con 12 días de combates con efectivos del ejército mexicano ante un escenario pues impreciso, con datos contradictorios y aún sin una estrategia clara. El 2 de enero el presidente Salinas le pidió a Colosio que no iniciara su campaña hasta que la guerra estuviera solucionada, y bueno, también que evitara hacer proselitismo en esa entidad federativa. Y bueno, el 10 de enero, ya después de eso, en una decisión que sorprendió a toda la clase política, empezando por el propio Colosio, el entonces presidente de la República nombró a Manuel Camacho, el precandidato perdedor durante la búsqueda de la candidatura priista, como comisionado a la paz de Chiapas. ¿Se acuerdan? Esa decisión, que Salinas asegura fue consensuada con Colosio, fue vista como el inicio del rompimiento entre el presidente y su candidato, ya que él interpretó como un signo equívoco de apoyo a aspirantes presidenciales del exregente del DF. Ese mismo día, en Huehuetla, en la región huasteca del estado de Hidalgo, contrariando la petición presidencial, Colosio arrancó su campaña, la arrancó casi inadvertidamente, sin avisar, en un mitin no había poca gente y duró más o menos como 20 o 15 minutos. Y durante la semana siguiente, después de lo que pasó con toda la atención mediática, se había centrado las negociaciones con los zapatistas en San Cristóbal de las Casas. En ese momento Colosio realizó su campaña de manera fría y vacilante, y en el entorno de todo eso, el exregente del Distrito Federal había revocado su relevancia política, y a finales de febrero y principios de marzo comenzó a correr la versión de Colosio, que renunciaría a la candidatura del PRI para dejar al sitio a Manuel Camacho Solís, y esa tensión aumentó a grado de que el propio Carlos Salinas de Gortari se vio forzado a declarar en una reunión con priistas la famosa frase: no se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo. Y bueno, que se exacerbó la tensión, lugar de atenuarla, por supuesto. En esos meses del presidente y el candidato priista se habían distanciado, pese a ser colaboradores cercanos y amigos personales. Durante 1994, ellos se reunieron una sola vez, solamente el 27 de enero, en medio de ese ambiente adverso, con señales de que había perdido el favor presidencial. Y ahí Colosio vio una oportunidad para levantar su campaña en acto por el 65 aniversario del PRI entonces. Y bueno, varios de los discursos, entre ellos el que dio el 6 de marzo, Luis Donaldo Colosio y su equipo decidieron realzar la campaña en la ceremonia del 6 de marzo en un evento de masas en el Monumento de la Revolución. Ahí muchos analistas políticos afirmaron que el discurso que leyó ese domingo significó un punto de ruptura de Colosio con Salinas de Gortari, como una suerte de separación padre e hijo. Y los más suspicaces, que fue en su sentencia, eso es lo que dicen ellos, que fue su sentencia de muerte. Y con un componente emotivo inspirado en el Yo tengo un sueño y de Martin Luther King, que era parte de la ideología del discurso de Colosio, no se alejó de las tesis del liberalismo social esgrimidas por el salinanismo desde 1988, enfatizando valores como democracia, reforma política, nuevo federalismo y soberanía. Y bueno, políticamente significativo fue que propuso un distanciamiento del PRI con el gobierno, estableciendo límites constitucionales al presidencialismo, dándole más facultades al Congreso de la Unión, lo que significaba una reforma profunda al sistema político, e implícitamente criticaba y representaba un rompimiento de Colosio con el régimen que lo había encubrado. Y bueno, así, aunque es creencia popular que este discurso le costó la vida, y bueno, ya sabemos todos, y siempre se dice entre pasillos, ¿no?, el radio pasillo,
que en el pasado Luis Donaldo Colosio ya había criticado al presidencialismo, y entonces en 1990, cuando era dirigente nacional del PRI, durante un eventito o un multitudinario realizó en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, llamó a poner punto final a la prevención política de las decisiones cupulares y centralizadas y la imposición y la antidemocracia en ese momento. En el marco de la 14 Asamblea Nacional del PRI, ya le expresó el deseo de transformar nuestro país para que prevalecieran los métodos democráticos, se desechara ya el autoritarismo que vivimos hasta la fecha, la política burocrática, los dogmatismos y la arbitrariedad, y bueno, todo lo que vemos que ha sido más que otra cosa, mucho más practicado y evolucionado hasta la fecha. Y bueno, por lo que en Lomas Taurinas, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues uno de los puntos que levantó sospecha en torno al caso fue la elección de Lomas Taurinas como sede del mitin, ¿no? Ya que se trataba del lugar en donde no contaba con las condiciones mínimas de seguridad para los asistentes y mucho menos para el candidato, y presentaban múltiples problemas de logística. Ello, bueno, fue súper reportado, inclusive se manifestó, se dijo mucho, estuvo como muy claro que a principios de marzo de 1994, exactamente hace 21 años, el equipo de campaña había decidido que se realizara una visita previa para checar el terreno y toda la logística, y que iban a incluir ahí un diálogo con Colosio y con personas o los líderes de las zonas más populares para checar, ¿no? Y para la sede del acto político se habían dado a destacar algunas zonas conocidas, en el caso del Terrenazo y el Florido, así como el hipódromo y la Plaza de Toros. Y bueno, en la explanada del PRI local, el ejido Mariano Matamoros y otro deportivo que había por ahí, porque no se podían realizar eventos con mucha gente, no cabían o algo así, tenían problemas para capacidad. Y bueno, el 17 de marzo, Guillermo Hopkins, que era el subcoordinador de logística de la campaña de Colosio, decidió que el mitin se realizaría en Lomas Taurinas, a sugerencia de Jaime Martínez Veloz, entonces subdelegado de Sedesol en la zona Costa Baja de California. En el expediente que se ve, que se analiza de la investigación, se consigna que se eligió Lomas Taurinas porque era una colonia beneficiaria, en ese caso de Sedesol, y eminentemente priista, representativa de las características urbanas de Tijuana, con las bajas condiciones socioeconómicas y bueno, pues todo lo que iba a poder crear un proselitismo magno, ¿no? Por tener un escenario más natural y de más fácil acceso. Era repentinamente donde más problemas había en esas colonias populares, y que ya había sido visitada por otros candidatos del PRI, y que, bueno, pues ya estaba muy cerca del aeropuerto, y eso daba aparentemente mayor seguridad y todo el desplazamiento. Pero en Lomas Taurinas se ubica una barranca cerca de la línea internacional con Estados Unidos, a espaldas del aeropuerto, y está rodeada por otras colonias populares. En ese año, en 1994, habitaban alrededor de 20,000 familias que carecían de agua potable, drenaje, calles y pavimentos. Y la zona donde se realizó el mitin era un paquete terregoso en la confluencia de las calles de la Punta. Ahí estaba cerca Torrecillas, López Mateos, Mariano Arista, son colonias muy aledañas. En el Franco Sur, donde desemboca precisamente la calle Miniguapan, corrida en un pequeño río de aguas negras llamado Canal del Pastaje, ahí mismo en Tijuana, para que llegara por ahí a la vía que va a un puente que se llama un puente de madera, sin barandal, que es muy pequeño y bueno, también no es muy ancho, creo que son 6-7 metros. El PRI local que organizó el acto decidió utilizar la parte trasera de una batea, de una pick-up, como templete. Fíjense ustedes, ya que se trataba de un acto informal. El vehículo fue estacionado en la parte más alta de la plaza para tener mayor visibilidad y percepción de las personas, por supuesto, y en el lado norte, en la esquinita de la Torrecillas y López Mateos, pues bueno, eso era lo que quedaba para abajo. Y hay un mapa ahí que puede decir mucho de cuáles eran realmente los riesgos que estaban claros, en donde pues se fue a meter a la boca del lobo tristemente nuestro candidato, que todos recordamos por esa intención de cambiar al país, de cambiar el rumbo, de acabar con tanto autoritarismo que seguimos viviendo hasta la fecha. Qué tristeza por Luis Donaldo Colosio. Nosotros nos despedimos, lo recordamos con cariño desde Cuernavaquita para el mundo. Muchas gracias, soy su amiga La Moreoli. Nos vemos mañana.
IJOBA te ofrece una amplia variedad de talleres, seminarios, cursos de idiomas, diplomados y una amplia oferta educativa. Te invitamos a recibir mayor información. Cursa con nosotros la preparatoria. Haz tu licenciatura en Derecho, Docencia, Educación Física, Atención para los Trastornos de Audición y Lenguaje, Administración de Empresas, Sistemas Computacionales, Sistemas Contables y sus novedosas